Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Ayer murió el expresidente peruano Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue una figura emblemática de la política peruana, pero sobre todo de la política latinoamericana. Fue una época donde en América Latina el liderazgo de Alberto Fujimori surge en la América Latina, vamos a decir, neoliberal. Es la época de los Menem en Argentina, Fujimori en Perú. Es la época de ese pensamiento que entendía que el Estado tenía que salir, vamos a decir, de los aspectos vinculados, el Estado empresario, como se creó a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el Estado tenía que salir de esas cosas y darle esos espacios al sector privado. Sobre Alberto Fujimori tenemos que hacer una reflexión, y es que los líderes políticos tienen siempre que tener un sentido de la historia. Y decimos un sentido de la historia porque cuando vemos en qué contexto llega al poder este líder, hijo de migrantes japoneses, una persona que llega, disputa la candidatura presidencial con el escritor premio Nobel, Mario Vargas Llosa, y en un contexto de mucha polarización, el APRA, el partido fundado por Víctor Aya de la Torre, aquel APA grandioso que planteaba la unidad de toda América Latina, aquel APRA socialdemócrata, que después de Víctor Aya de la Torre sigue bajo el liderazgo de Adán García, aquel presidente también que estuvo vinculado al tema de Odebrecht y que terminó quitándose la vida. Entonces, en ese contexto surge Alberto Fujimori, un líder carismático. Yo recuerdo como ahora en su campaña electoral llegó encima de un tractor agrícola, era agrícola de profesión, ingeniero agrónomo, y llega entonces en ese contexto a dirigir aquel país que en ese momento estaba sumergido en una gran pobreza. Influenciado por el programa de gobierno de Mario Vargas Llosa, tenía unos planteamientos ya vinculados a la ideología económica del neoliberalismo, que no es más que aquella influencia de los Chicago Boys, de Milton Friedman, y llega entonces con unos planteamientos estructurales para cambiar el viejo esquema del modelo de sustitución que existía por los años en que él fue presidente, a abrir la economía del Perú al mundo y generar entonces más empleo, más riqueza, pero también sacando el Estado de muchísimas áreas estratégicas. ¿Cómo se caracteriza el tema de la ideología del neoliberalismo? Enfrentó situaciones, recordemos que el Perú estaba, vamos a decir, estaba en una situación de mucha crispación social, político, ideológica. Entonces ahí vemos la figura de Abimael Guzmán, el líder de los Tupac Amaru, haciendo alusión a aquel indio guerrero que existió por allá, por el sur. Ese movimiento también se irradiaba en Uruguay con los Tupac Amaru. Era un guerrero indio que enfrentó a los españoles en la época colonial. Y Abimael era un terrorista ya consumado, está vinculado a muchísimos hechos sangrientos, era de ideología maoísta. Y en ese contexto llega este hombre en un Perú realmente convulsionado, con mucha crisis social, política, económica. Llega con un programa económico y transforma aquel país. Y todo el mundo estaba contento con la gestión de gobierno de Alberto Fujimori. Pero llegó un momento que Alberto Fujimori, y aquí es lo importante que los líderes políticos entiendan, que muchas veces por querer alargar los periodos, por dejarse llevar de lisonjas, caen entonces en situaciones que le empaña su trayectoria política.
Porque recordemos que ciertamente la historia es el gran jurado, es el gran juez, el que va a poner todas las cosas en contexto y va a poner, ya después que pasen las pasiones, va a poner a las próximas generaciones a sopesar sobre las cosas buenas o malas que hizo un líder político. Indiscutiblemente que la carrera política de Fujimori, que era una carrera política ascendente de muchos logros, de gran carisma, se vio afectado por su asesor Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos fue el que destapó aquella olla de grillo de cómo operaba la violación de derechos humanos y todo este tipo de situaciones que se dio sin garantía, sin nada. Entonces aquel hombre que salió, se convirtió en héroe porque transformó un país en términos económicos, estructurales, pero también en términos social, porque derrotó la guerrilla maoísta de Ismael Guzmán y le devolvió al Perú la tranquilidad y el sosiego que aquella sociedad estaba anhelando. Pero luego, ¿qué pasa? Con el afán del continuismo, que llega a una mente atolondrada como Vladimiro Montesinos y le mete en la cabeza al pobre Fujimori que él tenía que reelegirse y tenía que comprar a todo el mundo, a la prensa, todo el mundo tenía que comprar. Y en esa lujuria de poder enloqueció a este pobre hombre que llegó con las mejores intenciones y que tuvo momentos de glorias para su país. Y este es su mensaje a los líderes políticos. Lleguen claro a dirigir el poder con un propósito claro de servirle a su país, pero no crean en la eternidad, no se crean caudillos, entiendan que ustedes son de carne y hueso y que su único interés luego de culminar un proceso electoral es el de volver a ser un ciudadano que se incorpora a su vida cotidiana. Qué triste es ver cómo ha culminado la vida de este héroe para su pueblo en un momento, pero que terminó juzgado por la historia como un tremendo villano. Y todo esto por la sed de medida de poder, porque no entienden que el poder es una sombra que pasa y se vuelven locos cuando los guardias le hacen el saludo y cuando le dicen que usted es el presidente más valorado de la bolita del mundo. Esas lisonjas cuánto daño hacen. Por eso en Roma el emperador César, Julio César, tenía una gente detrás que cuando el pueblo le gritaba, él iba diciendo: eres humano, eres humano, eres humano. Porque inclusive acá nosotros vemos funcionarios de quinta categoría con unos niveles de prepotencia y uno dice: espero estar vivo para cuando no tenga el cargo, para volverlo a ver como era anteriormente, porque es una cosa psicológica. Ya el escritor que habló sobre la estructura, estudiando el poder desde dentro, lo explicó. Creo que León Tebrea nos habló sobre eso, sobre el poder como una estructura psicológica. Y hoy tenemos lamentable que decir que aquel hombre que hizo grandes aportes para su país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista estructural, hoy solamente se le recuerda por los hechos ominosos que se realizaron en su país alrededor de la violación de derechos humanos. Francis.